Londres, 1888. Una ciudad que ya no duerme igual. 5 mujeres asesinadas en el mismo barrio. 5 crímenes sin resolver. Y un asesino que desapareció, como si nunca hubiera existido. En este video conocerás la historia completa de Jack el Destripador. El asesino más famoso de la historia que jamás fue capturado. Lo que descubrirás aquí no es solo el relato de unos crímenes, es la historia de una ciudad entera paralizada por el miedo. De una prensa que convirtió el horror en espectáculo. Y de una investigación policial que fracasó, o que quizás fue saboteada. Pero lo que nadie te ha contado es que hay una pista que los investigadores ignoraron. Una que cambia todo lo que creías saber sobre este caso. Estas son las 3 preguntas que responderemos hoy. ¿Por qué la policía nunca pudo identificar al asesino, a pesar de tener sospechosos? ¿Eran reales las famosas cartas firmadas como Jack the Ripper o eran una invención de la prensa? ¿Y quién es el sospechoso que los historiadores modernos señalan con más fuerza? Quédate hasta el final, porque la respuesta va a sorprenderte. Para entender a Jack el Destripador, primero tienes que entender dónde vivía. Londres, 1888. La ciudad más poderosa del mundo. La capital de un imperio que dominaba 1/3 del planeta. Pero detrás de los grandes palacios y los salones iluminados, existía otro Londres. Un Londres que nadie quería ver. Whitechapel, al este del río Támesis. Un barrio donde más de 70,000 personas vivían hacinadas en edificios sin ventilación, sin agua corriente, sin esperanza. Prostitución, alcoholismo, desempleo, violencia cotidiana. En Whitechapel, la vida era una negociación constante con la miseria. Y en ese contexto, eso es fundamental que lo entiendas, la violencia contra las mujeres más vulnerables no era una anomalía. Era casi invisible para las autoridades. ¿Cuántas mujeres tenían que morir antes de que alguien prestara atención? La respuesta que dio 1888 fue 5, o quizás más, porque Jack el Destripador no apareció de la nada. Llegó a un barrio donde el sistema ya había fallado a sus víctimas mucho antes de que él entrara en escena. La policía metropolitana, Scotland Yard, tenía presencia en el barrio, pero sus recursos eran limitados y sus prioridades cuestionables. El inspector Frederick Aberline sería el encargado de liderar la investigación. Un hombre metódico, respetado, alguien que conocía Whitechapel mejor que nadie, y aún así no fue suficiente. Pero antes de hablar del investigador, necesitamos hablar de las víctimas, porque sus historias son el centro de todo esto, y durante más de un siglo fueron olvidadas. 5 mujeres. 5 vidas que la historia redujo durante décadas a simples pruebas de un crimen. Pero cada una de ellas tuvo una historia, una familia, un nombre. Mary Ann Nichols, 43 años, madre de 5 hijos, separada de su marido. Vivía en Whitechapel vendiendo flores y haciendo lo que podía para sobrevivir. Fue encontrada en Bucks Row, en la madrugada del 31 de agosto de 1888. Fue la primera, o al menos, la primera que encendió las alarmas. 8 días después, Annie Chapman, 47 años. La encontraron en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street, y aquí empieza algo que va a ponerte los pelos de punta. El médico forense, el doctor George Baxter Phillips, determinó algo perturbador. El asesino mostraba un conocimiento anatómico fuera de lo común. No era un crimen impulsivo, era metódico. ¿Quién, en el Londres de 1888, tenía ese tipo de conocimiento? Esa pregunta va a aparecer una y otra vez en este caso. El 30 de septiembre ocurrió lo que los investigadores llamaron la noche del doble evento. En pocas horas,
2 crímenes, 2 barrios distintos, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes. La ciudad entró en pánico. La prensa no hablaba de otra cosa, y Scotland Yard recibía cientos de cartas de ciudadanos que decían saber quién era el asesino, pero ninguna pista concreta, ningún testigo creíble, ninguna evidencia física que apuntara a alguien con certeza. Y entonces llegó la última, Mary Jane Kelly, la más joven, 25 años, y el crimen más brutal de todos. El 9 de noviembre de 1888, un vecino fue a cobrarle el alquiler atrasado. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Miró por el cristal roto de la ventana, y lo que vio no lo olvidó el resto de su vida. Después de Mary Kelly, los crímenes se detuvieron. De golpe, sin explicación. ¿Por qué paró? ¿Murió el asesino? ¿Lo arrestaron por otro crimen? ¿Huyó del país? Esa pregunta, ¿por qué paró?, es una de las claves para entender quién fue, y te llevará directamente a nuestra siguiente sección. Pero antes, hay algo que necesito contarte, algo que la mayoría de documentales ignoran. El patrón de los crímenes reveló algo. El asesino conocía el barrio. No era un forastero. Se movía en la oscuridad con una seguridad que solo da el conocimiento íntimo de un lugar. Sabía cuándo llegaban los policías. Sabía cuándo estaban solos con sus víctimas. Sabía cómo desaparecer. No era un monstruo llegado de otro mundo. Era alguien de allí. Alguien que todos podían haber cruzado en la calle. Más de 130 años después, los investigadores siguen sin ponerse de acuerdo. Pero hay algo que sí sabemos. Scotland Yard tuvo sospechosos. Varios. ¿Por qué ninguno fue arrestado? Hablemos primero de las cartas, porque aquí está uno de los grandes giros de esta historia. El 27 de septiembre de 1888, la Agencia de Prensa Central recibió una carta escrita en tinta roja, firmada como Jack the Ripper. Era burlona, desafiante, y prometía más crímenes. ¿Recuerdas la pregunta del principio? ¿Eran reales esas cartas? La mayoría de historiadores modernos creen que la carta Dear Boss fue un fraude, probablemente escrita por un periodista para vender periódicos. En el caos mediático de 1888, era una táctica que funcionaba. Pero hay una carta que sí podría ser auténtica, la llamada From Hell, sin firma, sin pretensiones literarias, solo furia. Esa diferencia de tono lo dice todo. Ahora, los sospechosos. A lo largo de los años, más de 100 personas han sido señaladas como posibles Jack el Destripador. 100. Eso en sí mismo te dice algo. Nadie tiene certeza. El primer sospechoso serio, Montague John Druitt, abogado, 31 años, encontrado muerto en el Támesis en diciembre de 1888, semanas después del último crimen. ¿Suicidio después de los asesinatos? Algunos funcionarios de Scotland Yard lo creyeron, pero la evidencia era casi inexistente. El segundo sospechoso, Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en Whitechapel. Conocía el barrio, tenía antecedentes de comportamiento violento y fue internado en un manicomio en 1891. En 2014, un investigador afirmó haber encontrado evidencia de ADN en un chal atribuido a una de las víctimas que conectaba con Kosminski. La noticia fue un terremoto, pero los genetistas forenses cuestionaron la metodología. La cadena de custodia del objeto era incierta, y el debate continúa hasta hoy. Hay un tercer sospechoso que muchos consideran el más intrigante: el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria. La teoría de la conspiración real, la que ha alimentado novelas, películas y series durante décadas. Según esta versión, la familia real habría encubierto los crímenes para proteger a un miembro problemático.
y Scotland Yard habría participado en el silenciamiento. Es una historia fascinante. El problema es que los registros históricos ubican al príncipe en otros lugares durante las fechas de los crímenes, y los historiadores serios la descartan. Pero eso no impide que siga siendo la más popular. ¿Por qué nos atrae tanto la idea de que el asesino fuera alguien poderoso? Eso dice algo de nosotros, ¿no crees? Hoy, los investigadores más rigurosos apuntan hacia perfiles más discretos. Personas con acceso al barrio, con conocimiento médico o anatómico básico. Posiblemente alguien que trabajaba de noche, un carnicero, un enfermero, un médico rural. Alguien, en definitiva, que podía moverse en la oscuridad de Whitechapel sin levantar sospechas. Y entonces los crímenes pararon. Noviembre de 1888. Silencio. No hubo más víctimas con ese patrón específico. No hubo confesión. No hubo arresto. Algunas teorías dicen que el asesino murió, otras que emigró, otras que fue finalmente internado en una institución por otra causa. Y algunas más, las más oscuras, sugieren que siguió viviendo entre la gente de Whitechapel durante años. Invisible, normal, cotidiano. Esa última posibilidad es la que más perturba. Porque Jack, el Destripador, no es solo una historia de crímenes sin resolver. Es la historia de lo que pasa cuando una sociedad decide que ciertas vidas valen menos. Cuando las víctimas son invisibles antes de serlo del todo. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. 5 mujeres reales. 5 historias que merecen ser recordadas por lo que fueron, no solo por cómo murieron. El caso nunca se cerró oficialmente. Los archivos de Scotland Yard fueron desclasificados décadas después y siguen sin dar una respuesta definitiva. ¿Quién fue Jack, el Destripador? No lo sabemos. Y esa es quizás la verdad más inquietante de toda esta historia. Si te gusta el contenido de este video, suscribirte es gratis y ayuda muchísimo a la creación de este tipo de contenido. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo video.